Conocimientos previos a índices de base de datos. Esta es una introducción para comprender los fundamentos de los temas que vamos a analizar en el resto del curso. Esto es un repaso de los cursos de arquitectura de sistemas o computadores, sistemas operativos y análisis de algoritmos. En estas materias se imparten algunos conceptos que son importantes para comprender el funcionamiento interno de los manejadores de base de datos. Una historia temprana en la computación moderna. Bueno, los primeros computadores con arquitectura moderna, o sea, que trabajaran en binario, se generaron a raíz de la Segunda Guerra Mundial. La computadora Z3 de Konrad Zuse fue creada en 1941 y fue la primera máquina programable y automática. Era electromecánica con 2300 relés y tenía una frecuencia de reloj de aproximadamente 5 ciclos y una longitud de palabra de 22 bits. Fue el primer computador en trabajar en binario internamente. Las computadoras de esa época se programaban en lenguaje de máquina y los programas no eran transferibles. Muchas veces cada máquina era diferente de la máquina con el número de serie anterior o posterior. Eran artesanales y experimentales, por lo que los programas debían ser reescritos o adaptados a las particularidades de cada máquina. Programar en estos ambientes era muy tedioso y propenso a errores. Una de las primeras cosas que se debió estandarizar fueron las instrucciones que ejecutaban las máquinas de computadoras, de forma que un programa que hiciera cálculos pudiera correr en otro computador de la misma familia. Los procesadores eran discretos, en realidad contaban con un conjunto de partes y cada parte tenía su propia motherboard. Más difícil fue hacer que los dispositivos de entrada y salida fueran estándar, impresora, pantalla, comunicaciones. Los problemas se resolvieron creando bibliotecas de funciones o procedimientos que los programadores podían utilizar. Para entrada y salida se copiaban al programa las bibliotecas de entrada y salida del dispositivo. Eran máquinas caras, solo grandes empresas y universidades podían adquirirlos. Para amortizarlos se alquilaba tiempo de procesamiento. Aparece entonces el procesamiento batch o por lotes. Aparece allí también el primer sistema operativo, encapsula la comunicación con el hardware y permite la ejecución continua de programas y dispone de buffers o spools de entrada y salida para optimizar el acceso a los dispositivos de entrada y salida, en particular las impresoras. El primer sistema operativo fue el GMNAA Input Output de General Motors North American Aviation Input Output y fue escrito para computadores IBM 704 en 1956. Estos sistemas operativos son un programa principal que es el que va cargando los distintos programas y le cede el control de la CPU, ofreciéndoles una serie de servicios de entrada y salida y cuando terminan recupera el control del ordenador. De esta forma hay más tiempos muertos de CPU y entonces esperar a leer los datos de cinta o tarjeta se comienza a usar terminales para dar entrada de datos en tiempo real. El tiempo de espera a que el usuario pulse cada tecla. Entonces aparecen los sistemas operativos multitarea. La idea es que en ese tiempo que el procesador está esperando por entrada-salida, que pueda hacer otras cosas, correr otros programas. Y el concepto de multiprogramación. Entonces, en un sistema multiprogramado, la memoria principal alberga más de un programa de usuario y la CPU ejecuta instrucciones de un programa y cuando el que se encuentra en ejecución realiza una operación de entrada-salida, en lugar de esperar a que termine la operación de entrada-salida, se pasa a ejecutar otro programa. Se trata de mantener la CPU siempre ocupada. Multics, Multiplexed Information and Computing Services, en 1964 fue un sistema operativo que incluyó muchas innovaciones y que influenció la creación de Linux y a partir de este la gran mayor parte de los sistemas operativos modernos. Conceptos. Multiprogramación o multiprogramming es la idea de que tenemos muchos programas trabajando e interactuando con los mismos datos al mismo tiempo. Multiusuario es que tenemos mecanismos de permiso y autenticación que nos permiten que múltiples usuarios estén haciendo cosas potencialmente diferentes dentro del mismo sistema. Multitarea cooperativo o no apropiativo o non-preemptive es la gestión de procesos de forma que hay un multitarea, pero el multitarea exige la cooperación de los programas que corren en el sistema, de forma que liberen el recurso lo antes posible. El multitarea apropiativo o preemptive, con el concepto de time slice o quantum,
supone que el sistema operativo es capaz de robar el control de los programas, dándole el procesador a otros procesos, de forma que no se precise la colaboración de los programas para lograr la multitarea, ¿no? Que muchos programas estén corriendo. El concepto de tiempo real es hacer que estos programas sean capaces de responder en tiempos adecuados a llamadas desde el mundo exterior, desde fuera de la computadora. Programas multihilo nos hace pensar en programas que son capaces de tener muchos hilos de ejecución al mismo tiempo. O sea, además de ser multiusuario, multiprogramación, que a su vez cada programa tenga muchos hilos de ejecución al mismo tiempo para aprovechar al máximo los sistemas con multi-CPU. Además se agrega el concepto de protección de memoria, de forma de asegurarnos que un programa que se salga de control no afecte la ejecución de otros programas que son independientes. También manejamos el concepto de memoria virtual y swapping. Esto está vinculado con los sistemas de protección. La idea es que cada proceso corre en una memoria virtual que es independiente. Entonces el propio proceso ve la memoria como si fuera el único proceso que está ejecutando dentro del computador. Eso se hace con un truco entre la memoria física y el área de swap en disco. Bueno, los conceptos de programación concurrente, ¿no? Las técnicas que hemos visto en sistemas operativos para garantizar que los programas puedan interactuar en forma concurrente y acceder a datos compartidos. Después tenemos el concepto de multiprocesamiento asimétrico. La idea es que yo puedo tener una máquina que tiene procesadores diferentes para tareas diferentes. Por ejemplo, internamente los procesadores modernos todos tienen múltiples pipelines, ¿no? Entonces tenemos un pipeline para operaciones de punto flotante, otro pipeline para operaciones de punto fijo y para otras cosas también sistemas similares, incluso para predicciones de saltos, etcétera. Entonces, eh, a medida que se van ejecutando las instrucciones, se van repartiendo entre esos distintos procesadores para hacer el conjunto de tareas que se deben hacer. La idea de multiprocesamiento simétrico es donde tenemos un conjunto de procesadores todos iguales repartidos eh, entre distintas estructuras y los ejecutamos como si fueran uno solo, ¿no? Ejecutando los procesos en forma compartida. O sea, más allá de que internamente muchos procesadores tengan multiprocesamiento asimétrico, desde el procesador hacia afuera, en especial los que son multicore, los vemos como multiprocesamiento asimétrico. O sea, todos los procesos están corriendo y pueden en un momento estar corriendo en un procesador y luego en otro, pero el proceso sigue su ejecución. Bueno, los conceptos de comunicación entre procesos, eso es muy importante, lo vamos a ver también en la parte de sistemas de base de datos. Y los conceptos de sincronización, exclusión y protección de datos, vamos a ver algunas versiones de los semáforos y otras estructuras que vimos en sistemas operativos especiales para los sistemas de base de datos. Tener claro el concepto de un sistema operativo como un ambiente que vincula a la aplicación o le crea un ambiente virtual a la aplicación para poder interactuar con el hardware y con otros dispositivos de forma independiente de la implementación o del tipo, la marca. Entonces el sistema operativo crea un conjunto de estructuras virtuales eh, que hace que la aplicación que fue compilada para ese sistema operativo eh, pueda interactuar con el hardware independientemente de que pueda cambiar bastante desde una máquina a otra. Conceptos que vamos a usar, bueno, el concepto de comienzo de transacción, temas de semáforos, una exclusión,
concepto de ejecución atómica de código, fin de transacciones, transacciones de solo lectura, transacciones de solo escritura y los conceptos de granularidad de la información que vamos a trabajar también dentro de la parte de base de datos. Uno de los temas importantes en los sistemas de base de datos es que, a diferencia en sistemas operativos donde no podíamos tener una separación o un control de los datos que trabajaban en memoria cada uno de los procesos, en los sistemas de base de datos sí. Nuestros datos en los hechos están en disco y el disco es mucho más lento y está estructurado en una forma que es posible inspeccionar qué es lo que hace cada transacción de la base de datos con esos datos. Pero hay que tener en cuenta que en sí los datos están en disco y no están en memoria. O sea, el lugar de compartir los datos es el disco. Entonces cuando nosotros leemos un ítem X, primero tenemos que ir a encontrar el bloque X en el disco y tenemos que tener claro que generalmente ese bloque no solo tiene el dato X, sino que tiene otros datos que están un poco antes y un poco después dentro del bloque. Y entonces copiamos desde el dispositivo de disco, por ejemplo, al buffer de memoria, a no ser que ya esté allí, que ya lo hayamos leído antes. Entonces, el dato X, que ahora está en el buffer, lo copiamos a la variable X del programa para poder continuar con nuestras transacciones. Luego, si vamos a escribir el ítem X, entonces primero tenemos que encontrar el bloque, que debemos recordar que no solo tiene el dato X, sino que tiene otros datos. Por eso es que precisamos primero encontrar el bloque y copiarlo desde el dispositivo de memoria secundaria al buffer de memoria. Opcionalmente podemos copiar el dato X desde el buffer a la variable X del programa. Pero en realidad el proceso de encontrar el bloque y copiarlo al buffer de memoria es principalmente para tener los datos accesorios o anexos al dato X. Porque nosotros vamos a modificar en el programa la variable X y esa variable X se va a guardar en la variable X del buffer. Y luego el buffer junto con los datos incambiados alrededor de la variable X se va a escribir al bloque X. Debemos recordar cómo funcionan los cachés, porque nuestros buffers van a funcionar de alguna forma como un caché, lo vamos a ver más adelante. Entonces deseamos acceder a datos dispersos e indexados en un dispositivo lento solicitados por un dispositivo más rápido. El concepto de localidad de referencia temporal, espacial y secuencial, por ejemplo instrucciones y array, hace que si nosotros guardamos en un dispositivo rápido algunos de esos valores, podemos mejorar el desempeño del sistema más rápido que está accediendo a los datos en el sistema lento. Tenemos los hechos de recurrencia, loops, tenemos el tema que la unidad de storage de caché generalmente hace un read ahead, o sea, lee un conjunto de bloques o unas estructuras de bloques que son más grandes que los datos que nosotros precisamos. Al mismo tiempo, los registros del procesador, eh, por ejemplo, pueden estar implementados con registros múltiples. La CPU usa la memoria como caché y la memoria RAM es a su vez caché de disco y una computadora en su memoria, en su disco puede hacer de caché de los datos que tiene un servidor de red, por ejemplo, un servidor de páginas web. Bueno, en el caso de la escritura, el caché tiene varias estrategias. De las más conocidas aquí tenemos el write-through, donde se escribe a la vez en el caché y en el medio. O sea, si vamos a escribir, se hace un write-through que escribe directamente al medio lento, pero al mismo tiempo se escribe en el caché. El concepto de write-back o write-behind, en general lo que hace es, cuando escribimos, ponemos una marca dirty o sucio en el caché de memoria, y
se va escribiendo solo en caché. Cuando luego tenemos un conjunto de datos adecuado para hacer una transferencia eficiente al dispositivo lento, entonces en ese momento el caché escribe a disco, pero es una escritura retrasada para asegurarnos de que tenemos un volumen de datos lo suficientemente importante y ordenado en la mejor forma para el dispositivo lento, eh, para mejorar la velocidad del canal de comunicación. Write allocate o fetch on write, si el dato de la escritura no está en el caché, entonces lo ponemos. O sea, cuando vamos y escribimos, lo ponemos en el caché. Y el no write allocate o write around, si no está en el caché, escribimos a través. O sea, no se guarda en el caché, simplemente se escribe a través. Bueno, la idea del caché entonces es que la velocidad de transferencia entre los dispositivos es más grande con el caché que con el dispositivo lento. Generalmente tenemos alguna latencia en la escritura. Entonces, para leer, si el dato está en la caché, tenemos un hit, lo leemos directo de allí. Si el dato no está en la caché, tenemos un miss, entonces debemos ir a buscarlo al medio y se guarda en la caché. Es muy probable que volvamos a solicitarlo y se devuelve el dato al solicitante. Entonces, lo que queremos es que haya muchos hits para que la devolución de los datos sea rápida y minimizar los miss en lo posible para que no tengamos lecturas lentas. Las estrategias de reemplazo cuando nosotros precisamos leer un dato y nuestro caché ya está lleno son muchas. Está desde el algoritmo de Belady, First In, First Out, Least Recently Used. Pueden buscar en la bibliografía, hay un montón. Aquí tienen algunos. Bueno, una vez que manejamos los datos, queremos guardar en algún medio permanente nuestra información. Uno de los medios más antiguos, pero que todavía está vigente, es la unidad de cinta. No hay acceso directo, o sea, para ir a acceder a un dato en la cinta se debe rebobinar y buscar dentro de la cinta. Lo que tiene de bueno es que tiene un acceso secuencial en general muy rápido. Y en general las cintas son muy resistentes a diferentes condiciones ambientales, por lo cual soportan muy bien el depósito. Son fáciles de transportar y almacenar. Y está más fácil que los discos mecánicos que tienen muchos problemas y reciben golpes. Antes se usaba para guardar datos, hoy es usado principalmente para respaldo, ¿no? Como memoria terciaria. Tienen gran capacidad y están siendo alcanzados por los discos. Los discos están teniendo grandes capacidades y en relación volumen-capacidad están siendo competitivos. Tienen formatos estandarizados, tienen técnicas de programación y procesamiento secuencial, por ejemplo el método de desarrollo de Jackson, la programación estructurada de Jackson y desarrollo de sistemas de Jackson son las técnicas que estaban especializadas para el manejo de información secuencial, que todavía tienen validez porque nos permiten manejar, por ejemplo, información estructurada al estilo XML. Los sectores están identificados, numerados y tienen un sistema de codificación de archivos. Y en general tienen buen ancho de banda y velocidad de transferencia. La idea de la cinta es que tenemos un mailer de un medio plástico generalmente que tiene una capa de óxido de hierro arriba, en la cual con un electroimán se cargan imanes, o sea, se imanta el material de óxido de hierro, óxido de magnesio, eh, como imanes norte-sur. Con esos imanes se registran unos y ceros. Y luego la estructura se parece a esto, ¿no? Tenemos un sector en el cual tenemos algunos gaps que sirven para sincronización, que tienen datos fijos, un encabezamiento que en este caso tiene una secuencia de ceros y luego un campo de datos que va a dar algunos identificadores,
cuál es el número de sector, cabeza, el tamaño, algunos chequeos de error, etcétera. Luego viene otro gap con algunos eh, números fijos también para indicar que va a comenzar los datos, alguna firma para indicar que comienzan los datos y luego los datos en sí con algún chequeo de error y luego otro gap final. Esto es una secuencia de sectores con formatos similares a esto que se va guardando en toda la unidad de cinta. La idea de la estructura de disco es simplemente en vez de rebobinar, hagamos muchos discos y cintas, ¿no? Cada una de las pistas del disco en realidad es un segmento de cinta. Entonces el tema es no hay que ir a rebobinar todas las cintas, simplemente tenemos un sistema mecánico de cabezas que podemos mover hacia adentro y hacia afuera los discos y de esa forma avanzamos en el concepto virtual de la cinta. Vean que el concepto de cinta sigue estando, o sea, nosotros tenemos el sector 0, el sector 1, el sector 2 y volvemos hasta tener el sector 31, luego el sector 32 sigue abajo del primer disco hasta el sector 63 y luego el sector 64 y así sucesivamente. En el fondo, un disco rígido no es más que una unidad de cinta que ha sido cortada en pedacitos y pegada en anillos en un conjunto de discos. El conjunto de sectores numerados de la cinta sigue existiendo en el disco y en general los dispositivos tradicionalmente de bajo nivel nos permiten a ver el disco y leer el disco en forma secuencial de la misma forma que se leía antes una cinta. Bueno, la estructura del disco, los sectores comienzan en el número 1, en general no hay sector 0, eso es una decisión en algún momento. Suponiendo que ese es el número total de sectores en un cilindro, podría variar según la geometría del formato. TS es el tamaño del sector. Generalmente es una potencia de 2. Los discos modernos de alta capacidad tienen sectores de 4096 bytes. Tradicionalmente fueron de 512, pero dependían del medio y la tecnología. C es el número total de cilindros, pistas, tracks por cabeza. Los cilindros se enumeran desde 0 hasta algún C determinado por el hardware. H es el número total de cabezales. Los cabezales se enumeran desde 0 hasta algún H determinado por el hardware. Estos valores generalmente son los mismos para todas las dimensiones del disco. No necesariamente deben ser potencias de 2. El espacio en bytes del disco duro es CHS, o sea, es H por C por S por TS igual a E. Los sectores pueden ser enumerados en forma secuencial con la siguiente fórmula. Entonces, para C.H.S más H.S más S menos 1, ¿no? Donde S es el sector, H es la cabeza y C es el cilindro. Entonces, si nosotros damos sector en minúsculas, el sector en minúsculas, la cabeza en minúsculas y el cilindro en minúscula, podemos calcular el número sector como si hubiéramos considerado al disco como una secuencia de sectores, una unidad de cinta. El costo de acceso al disco. El tiempo medio de movimiento de los cabezales en una pista a otra es el tiempo medio de posicionamiento. La rotación del disco determina un tiempo medio de latencia o retraso rotacional necesario para llegar al sector donde están los datos. O sea, si nosotros queremos acceder a un dato que está en algún sector del disco, el disco está girando, movemos los cabezales y cuando empezamos a leer estamos en alguna posición arbitraria del disco. Los datos podrían estar un poco antes o un poco después. Entonces tenemos que esperar a que el disco siga girando hasta que los datos pasen por debajo del cabezal. El cabezal lo que va a hacer es va a leer los datos del encabezado para encontrar cuál es el sector que está leyendo. Aquí podemos ver algunos datos para un disco, si mal no recuerdo, este es un Samsung de creo que 500 GB. El seek time típico de pista a pista
cuando son pistas consecutivas es 0,8 milisegundos. El cambio de una pista a otra, cualquiera, aleatoria, en promedio es 8,9 milisegundos. El full stroke, que sería ir desde la primera pista hasta la última, es de 18 milisegundos. La velocidad rotacional son 7200 revoluciones por minuto. Entonces la latencia promedio son 4,17 milisegundos. Esto está calculado por 60 segundos dividido 2, o sea, la mitad del tiempo necesario para los 7200 revoluciones por minuto, que nos da 4,16 por 10 a la menos 3. La transferencia máxima de datos desde el medio hasta el buffer es de 724 a 1000 megabits por segundo. La transferencia del buffer al host es de 300 megabits por segundo. Y el tiempo de listo del drive es de unos 10 segundos. Desde el inicio, desde que se enciende, tarda más o menos unos 10 segundos en estar listo para enviar los datos. Y tenemos 512 bytes por sector para este disco. Bueno, tenemos que recordar que para el acceso al disco tenemos algunas estrategias que vimos en sistemas operativos, el algoritmo FIFO, Shortest Seek First, los algoritmos Scan o Cscan o Cscan Look. Además tenemos la planificación de las lecturas organizadas por orden de cilindro, o sea, van las solicitudes y eso se van a ordenar en el orden en que están en cada uno de los cilindros. Las memorias flash están reemplazando a los discos mecánicos. En particular acá tenemos una compuerta. La idea de una versión simplificada del funcionamiento sería algo así. Para que el material sea conductivo debemos tener algunos electrones libres en el material. Aquí suponemos que esta es una línea de cobre de entrada de voltaje, esta es una línea de salida. Esta es la línea de control de la compuerta, o sea que tenemos una conexión aquí, otra conexión aquí, que vienen desde los circuitos, y después esta tiene una conexión que podría ser perpendicular al plano de la presentación. Y luego hay una compuerta flotante. Aquí el truco es, un material es conductivo en la medida que tiene electrones libres que permiten la conducción, por ejemplo en los metales. Pero si esos electrones nosotros los podemos hacer mover con una cierta diferencia potencial, hacer que salten de átomo en átomo. El truco aquí es poner un voltaje positivo en la línea de control y eso atraiga a los electrones que salten por encima del material no conductivo, que tiene un threshold bajo. Entonces los electrones podrían quedar atrapados aquí en el float gate. Entonces al carecer de electrones aquí, este material va a ser menos conductivo. El tema que sea más o menos conductivo va a querer decir si tiene un 0 o un 1 programado. Revertir el voltaje, por ejemplo poniendo un voltaje positivo, un voltaje negativo aquí y un voltaje positivo acá, puede hacer que los electrones vuelvan a su posición original. Esta es una versión muy simplificada de lo que hace. Pero la idea es eso, que los electrones quedan atrapados en la float gate y eso hace que el material que tenemos aquí conduzca más o conduzca menos la electricidad. Cuando nosotros ponemos una corriente medimos de alguna forma la resistencia del circuito por este lado y con eso podemos determinar si guarda un 1, un 0 o vamos a ver que podemos guardar más de un bit de información. Bueno, aquí tenemos los casos de memorias que pueden guardar un bit de información y aquí tenemos la cantidad de lecturas escrituras que podemos hacer, ¿no? La cantidad de bits por celda, cuántos microsegundos cuesta leer el dato, cuántos microsegundos cuesta escribir el dato y el tiempo borrado. Los circuitos estos lo que tienen es que para borrar no se puede borrar solo un bit, sino que hay que borrar bloques, es por un tema de construcción.
Entonces, lo que ocurre normalmente es que borramos un bloque y luego podemos cambiar los bits desde el estado 1 generalmente, que es el de borrado, a ceros. Pero no al revés. Para hacerlo al revés, de cero llevarlos a unos, lo tenemos que hacer borrando todo el bloque, por un tema eléctrico. Tenemos luego algunas memorias que lo que hacen es, en vez de guardar un bit, pueden guardar dos bits. ¿Esto qué es lo que hacen? Yo puedo, en vez de que conduzca y no conduzca, puedo hacer que conduzca un poquito menos, que conduzca bastante menos o que no conduzca. Entonces, al tener cuatro niveles, es equivalente a 2 bits. O podemos hacer más niveles. Si podemos hacer 8 niveles de conducción, entonces en ese caso vamos a tener 3 bits por celda. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, que como esto precisa mucha más precisión y hay un desgaste de los materiales, este tipo de memorias van a soportar una menor vida de cantidades de lecturas y escrituras en los bits antes de deteriorarse. También los procesos de lectura y escritura son mucho más lentos, ¿no? Aquí tenemos un disco rígido y vemos que la búsqueda es 9000 microsegundos y la lectura 2000 a 7000. Esto es 200 veces más lento que aún la memoria flash más lenta. Aquí vemos la memoria RAM, que es muchísimo más rápida, y todavía mucho más rápida las memorias caché dentro de los procesadores. Pero esta es la diferencia entre un disco rígido y distintas tecnologías de memoria flash de disco de estado sólido. La idea del disco de estado sólido es que tiene una interfase que nos va a simular la conexión al disco y después tiene los bancos flash. Vemos aquí que hay varios canales de comunicación. Esto va a ser muy importante por algunas cosas que vamos a ver más adelante. También tenemos un buffer de RAM. Esto, debido a algunas operaciones que nosotros tenemos que hacer aquí, esto es muy importante. Vamos a tener un buffer de RAM que además va a tener una batería para hacer que este sistema pueda estar funcionando al menos algunos segundos después que se apague el sistema, para garantizar la integridad, algunas tareas que garanticen la integridad de los datos dentro del banco de memorias. Un administrador de buffer y el controlador de flash nos va a permitir hacer la traslación entre el comportamiento esperado de un disco rígido y el comportamiento particular que tiene una memoria flash. Aquí vemos que los bloques tienen páginas, o sea, tenemos nuestra memoria flash, nuestro disco, está organizado por bloques y cada bloque tiene páginas. Estas páginas serían equivalentes a los sectores. El disco tiene un buffer de RAM con backup de energía. Las lecturas y escrituras son por página, o sea, uno lee toda la página. No es posible leer menos de una página a la vez, que sería un sector. A veces escribir aparece como programar en alguna bibliografía. Para escribir un byte se debe escribir una página, write amplification, o sea, no podemos escribir un byte solamente, tenemos que escribir todo el sector, es parecido a un disco. Se debe leer la página, modificar el dato y escribir la página. Las páginas no se pueden sobreescribir. Se lee la página, se modifica el buffer y se escribe del buffer a una página libre diferente de la que tenían los datos originalmente. Esta se marca como stale, o sea que está usada. La escritura puede ser diferida. Hay que ver las políticas del caché. Para reescribir una página usada hay que borrar todo el bloque. Es necesario hacer garbage collection y generar bloques con páginas en modo obsoleto. O sea, lo que hay que hacer es, si yo quiero volver a escribir en alguna página, lo que tengo que asegurarme es que todo el bloque tenga las páginas usadas, que no tenga datos importantes. Y luego programo todo el bloque borrando los datos. Es un proceso lento y tiene sus costos. El Garbage Collection es un proceso que corre internamente en el controlador de disco. Debe intercalar sus operaciones con las lecturas y escrituras del disco. Y debe borrar bloques en un proceso que es lento. Leer muchas veces una página puede afectar los datos de las páginas cercanas, es lo que se llama read disturb, por lo que es necesario de tanto en tanto leer un bloque y reescribirlo en otro lado. Es un problema de que las lecturas de las páginas pueden afectar a páginas cercanas y borrarlos. Se separan también los datos fríos
o sea que no se acceden hace tiempo de los datos calientes, que se acceden habitualmente. O sea, el sistema internamente, el disco debe estar constantemente reorganizando los datos para tratar de que los datos que se mueven mucho estén en una zona y los datos que se mueven poco estén en otra. Para borrar conviene esperar y borrar grandes cantidades de bloques de una sola pasada. Entonces el garbage collection generalmente va acumulando y tiene que, incluso si encuentra un bloque que tiene casi todo borrado pero uno no, toma ese bloque, lo tiene que sacar de ese bloque y ponerlo en otro bloque para poder marcar ese bloque stale y poder utilizar eh, todo el bloque. Entonces, a medida que se usa el disco en alto desempeño con lecturas y escrituras, el sistema de Garbage Collection puede verse saturado y el sistema debe bajar el ancho de banda. Las celdas tienen una cantidad de lecturas y escrituras. Precisamos una estrategia de weir leveling, o sea, no podemos estar escribiendo siempre en los mismos lugares y hay que ir paseando los lugares activos del disco a medida que se van usando. Para tener un buen desempeño se debe tener bloques disponibles. Por ejemplo, un disco de 1.4 terabytes es en realidad un disco de 2 terabytes, lo que se llama over provisioning. Y aquí podemos ver algunas gráficas que muestran cómo es el desempeño de algunos discos a medida que se les empieza a pedir lecturas y escrituras cada vez más intensas. Vemos que el ancho de banda empieza a bajar notoriamente a medida que los sistemas tienen dificultades para organizarse internamente y hacer lugar y encontrar páginas sin escribir dentro de la memoria. Además, para brindar una interfase tipo Logical Block Address, que es lo que usan los discos, se debe tener una capa de traducción. O sea, porque la forma en que están las páginas o sectores dentro de la memoria flash es constantemente móvil. Entonces, precisamos que el Flash Translation Layer cree la ilusión de un disco normal, pero es una memoria flash. Los bloques en la flash cambian de lugar, pero deben aparecer en el mismo lugar para el sistema de discos. Entonces se debe disponer de una tabla en memoria del controlador que se guarda en flash también. El Page Level Mapping necesita de mucha memoria, todas las páginas flash contra todas las páginas del disco virtual. Entonces muchas veces se hace a nivel de bloques, por ejemplo 256 veces menos memoria. Pero mantener el block level mapping cuando hay muchas escrituras pequeñas y alta carga se debe mantener el estado en forma persistente y eso puede aumentar aún más el write amplification, haciéndolo muy ineficiente. El mecanismo intermedio es escribir todo lo entrante en bloques de log, ¿no? Estos se mantienen a nivel de página y cuando se llena un bloque se escribe y se integra al resto de los bloques de datos que se mantienen con registros de bloques. O sea, por un pequeño instante estamos manteniendo los datos en forma inconsistente adentro del sistema. Y si hay un corte de energía o algo, vamos a precisar que alguien, que va a ser el procesador dentro del disco, tome esos datos que están en forma inconsistente y lo escriban en forma consistente dentro del sistema. Uno de los temas es que a medida que borramos bloques en el file system, la memoria SSD no sabe cuándo están borrados. Entonces precisamos una función del propio sistema de archivos que lo tiene que brindar el sistema operativo. Cuando el file system borra un archivo, lo hace escribiendo ciertos códigos en los bloques, pero el SSD no se da cuenta que estos bloques se pueden reutilizar a no ser que explícitamente sean sobrescritos. Pero normalmente los bloques de los datos borrados no se sobrescriben. El comando trim al sistema operativo indicará que estos bloques están disponibles y pueden ser borrados cuando sea posible y que no hay que hacer garbage collection en ellos. La estructura de la memoria consiste en varios paquetes vinculados cada uno a un canal de comunicación. Puede haber varios paquetes en un mismo canal, pues hay multiplexación. Este paquete puede tener varios chips. Cada chip puede tener varios planos o áreas dentro del chip. Y cada plano tiene varios bloques. Y cada bloque tiene generalmente entre 256 y 512 páginas o sectores. Y cada página tiene entre 1024 y 4096 bytes. El ancho de banda NAND de una memoria flash es de 32 a 40 megabytes por segundo. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Es que hay toda una estructura, una jerarquía de bloques dentro de la memoria flash para organizar los datos.
Eso también nos dice que tenemos que manejarnos con esa estructura para intercambiar la información. El hecho de que haya una memoria que tenga muchos más canales y muchos más planos nos va a permitir que el garbage collection que tiene que hacer y todas las otras operaciones que tiene que hacer el procesador interno del disco las pueda hacer mejor al tener mucha paralelización. Un disco más barato va a tener memorias más baratas, no va a tener suficiente paralelización y va a tener mayores problemas de saturación. El paralelismo a nivel de canal, el controlador de flash se comunica y transfiere datos con los paquetes de flash a través de múltiples canales. Esos canales se pueden acceder en forma independiente y simultánea. El paralelismo a nivel de paquete, los paquetes en un canal se pueden acceder en forma independiente. El entrelazado se puede usar para ejecutar comandos simultáneamente en los paquetes compartidos por el mismo canal. Paralelismo a nivel de chip, un paquete contiene dos o más chips a los que se puede acceder en forma independiente en paralelo. Y paralelismo a nivel de plano, un chip contiene dos o más planos. La misma operación, lectura, escritura o borrado, se puede ejecutar simultáneamente en múltiples planos dentro de un chip. Los planos contienen bloques que a su vez contienen páginas. El plano también contiene pequeños buffers de RAM. El manejador de disco debe tratar de mantener un buffer caché con write back con tamaño de bloque o múltiplos. Los discos tienen alimentación interna para mantener la consistencia en caso de pérdida de energía. Nunca se debe escribir menos de una página o múltiplos y alineado al tamaño de la página, mucho mejor si se escribe por bloques. El tamaño común de páginas es de 8 a 16 kilobytes. El de bloque puede ser 2 a 4 megabytes. El disco Samsung SSD 840 Evo tiene bloques de 2 MB con 256 páginas de 8 KB. Sin overprovisioning, el disco es cada vez más lento a medida que se llena. El overprovisioning, la idea es que nosotros tenemos un disco, por ejemplo, de 840 GB, por ejemplo, y en realidad tiene 1 tera. ¿No? Entonces hay un montón de espacio que no se puede usar, que en realidad lo usa el sistema para la reorganización de los bloques y de las páginas dentro del sistema. Bueno, aquí vemos un ejemplo de tiempos de acceso, ¿no? El tiempo de acceso al registro de un procesador i7 es 244 picosegundos. El acceso a una memoria DDR3 es de 10 nanosegundos. El acceso a un disco Samsung HD500, por ejemplo, que era el que habíamos visto antes, de 8,9 milisegundos. Es 890 veces mayor que la de la memoria. Y la de la memoria es 41 veces mayor que la de acceso a un disco. El acceso a un disco SSD es de 100 microsegundos, que es 100 veces mayor que la RAM. O sea, es mucho más rápido que el disco rígido. El acceso a Internet, un ping, es de 4 milisegundos, ¿no? La transferencia de 21 megabytes a 3,4 megabytes, 29 veces más lentos que un disco SSD. Aquí tenemos el concepto de partición. Nosotros, bueno, una vez que tenemos todos los sectores, consideramos que distintos pedazos de nuestro disco son particiones y les vamos a poner file system adentro. Cada file system va a tener algún tipo de estructura que nos permite codificar dentro de los sectores la estructura de directorios y subdirectorios y cómo están organizados los distintos pedazos de los archivos. Nuestra concepción de disco se basa en el acceso a archivos. Todos los sistemas operativos manejan los archivos como si fueran un flujo de bytes, ¿no? Un stream. Entonces tenemos, los archivos tienen un comienzo y tienen un fin. Y podemos tener uno o más cursores, ¿no? Podemos leer en el cursor, escribir en el cursor y podemos mover el cursor hacia adelante o hacia atrás. Para crecer se pone el cursor al final y se escribe. Se puede llevar el cursor y truncar en el cursor. Lo que va a hacer es, va a borrar la parte desde el cursor hacia la parte mayor, ¿no? Si voy y llevo el cursor al comienzo y trunco, entonces estoy borrando todo el archivo. Las operaciones se traducen en operaciones de acceso al file system y estas a su vez en operaciones a disco. Esto acumula costos en tiempo necesarios para acceder a una unidad de lectura-escritura del archivo.
Aquí tenemos un ejemplo para una pequeña base de datos. En este caso tenemos un pequeño programita hecho en Pascal. Aquí definimos un record, un registro, que tiene nombre, apellido e identificador y un salario. Tenemos una rutina que nos permite en la interfase de texto ingresar el nombre, el apellido, una ID, la cédula y el salario, y nos genera un récord, un registro con esta estructura. Aquí creamos una lista de 10 registros, es simplemente para guardarlos en memoria, y tenemos un registro personal de uso, ¿no? Y aquí declaramos un archivo cuya estructura interna son estos registros que declaramos, y puede tener valores desde 1 a 10. Nuestro programa comienza aquí. Aquí asignamos a este archivo, este nombre de archivo, a nuestro variable de archivo de registros de persona. Con la instrucción rewrite, o sea, con esta abrimos y creamos el archivo. Con rewrite, si acaso tiene datos, borramos todo. Y entonces durante 10 veces lo que vamos a pedir al usuario es, con esta rutina, que ingrese un nombre, apellido, una cédula y un salario, ¿no? Cada uno de esos valores se van a guardar en cada uno de los lugares de este array. Luego cerramos el archivo y decimos gracias por ingresar los datos de las personas, fueron guardados en el archivo. Luego el archivo nos pide, elija un registro a mostrar de 1 a 10 y entonces vamos a poner un número dentro de ese rango. Lo que va a hacer es, va a resetear el archivo de datos, o sea, va a llevar el cursor al principio y luego va a buscar la posición que nosotros le indicamos aquí. En realidad, como el primer registro está en la posición 0, nosotros los consideramos como que es 1, vamos a tener que restarle 1. Entonces va a buscar el registro, si pusiéramos un 6 acá, va a buscar el registro 5, empezando en 0. Y así lleva el cursor y luego leemos el registro y cerramos el archivo. Entonces imprimimos los datos y aquí nos va a mostrar el dato que nosotros recibimos, que nosotros guardamos. Aquí vemos este ejemplo donde el sistema nos pide estos datos y ponemos todas estas personas, ¿no? Gracias por ingresar los datos personales, fueron salvados en un archivo, ahora elija el registro a mostrar de 1 a 10 y elegimos el número 7. Y entonces el sistema nos va a mostrar el registro número 7, que es el de José López, que anda por aquí, ¿no? El registro 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué es lo que guarda este programa en nuestra tabla? Bueno, es un archivo que va a tener las estructuras binarias de los nombres, apellido, el nombre, el apellido, el número de cédula y luego el punto flotante del salario, ¿no? Y va a tener un registro para cada una de las personas que nosotros ingresamos. Nuestra base de datos entonces está conformada por registros consecutivos que guardan los datos de nuestras entidades. Otras operaciones del archivo, bueno, podemos hacer bloqueos exclusivos para escritura o compartido para lectura. Se puede bloquear todo el archivo es bloqueado a todas las operaciones que aplique otro proceso sobre el mismo archivo y generar una excepción. Se puede bloquear partes del archivo, desde un byte hasta otro byte más adelante, por ejemplo tuplas o campos. Estas pueden ser exclusivas o compartidas u otras alternativas que permita el sistema operativo y el sistema de archivos. Por ejemplo, en nuestro programa podríamos agregar algún tipo de log de este estilo y en este caso estamos bloqueando un registro en particular, ¿no? Bueno, con esto vimos un conjunto de conceptos previos y una idea de cómo es el manejo de archivos dentro del file system y los distintos aspectos que afectan a la velocidad de acceso del archivo en el file system. Estos conceptos los vamos a usar más adelante para analizar
el desempeño de los sistemas de base de datos y los algoritmos y las estrategias en sistemas de base de datos de computadoras.